Hola, muy buenos días o tardes, noches. No sé a qué horas estés escuchando nuestro podcast de Té y Teología. Estamos muy contentos. Este es apenas nuestro 10º capítulo, pero damos muchas gracias a Dios por la respuesta y esperamos en Dios que cada uno de los capítulos que hemos platicado, entrevistado, hayan sido de bendición. Estoy muy emocionada y agradecida por Dios, particularmente por este capítulo. Esta plática es algo que he traído en mi corazón desde el principio y creo que ha sido el momento justo para hablarlo de manera personal. Hemos transitado por situaciones que me han llevado a creer en la necesidad de hablar de esto. Es algo difícil, pero necesario. Y comentaba aquí con mi invitado que estoy a punto de presentar, cómo lamentablemente los abusos espirituales, los abusos eclesiásticos y el mal manejo de la Biblia han herido a tantas personas, ni siquiera lo podemos llegar a imaginar. Y es por eso que hoy estaremos hablando del abuso espiritual en las iglesias. A veces es sutil, a veces uno no se da cuenta, a veces me atrevo a decir que ni siquiera los líderes nos damos cuenta de que eso estamos haciendo, pero también a veces hay un abuso fuerte y con poder, lastimando de maneras que, no sé, han llegado a tener lamentables consecuencias. Pero para poder escuchar mejor de esto, quiero presentarles a Felipe Echeverry. Felipe, la verdad es que es la primera vez que nos vemos, así que por favor, primero, bienvenido, pero haznos el favor de presentarte, quién eres, eh, a qué te dedicas, diría la canción, qué haces en tus tiempos libres y empezamos a platicar. Pero primero, danos una breve introducción de quién eres, Felipe. Claro que sí, Ana, gracias a ti por la invitación, por prestarme el corazón de tu audiencia. Creo que es lo más valioso que los pastores o predicadores tenemos y es el corazón de aquellos que nos escuchan, que Dios nos ha permitido influenciar. Es una responsabilidad y la asumo de esa manera. Em, Soy Felipe Echeverry, colombiano, nací en Bogotá, Colombia, en el año 82, cumplo 43 años este año, en octubre. Casado hace 24 años con mi esposa Catalina. Tenemos dos hijos y una nieta. Mi hija Rebeca tiene 24 años, mi hijo Benjamín cumple 18 este mes. Empecé muy joven, fui papá a los 17 años y eso trajo como consecuencia que ya soy abuelo. Tengo una nieta de 7 meses espectacular, Olivia Rose. En el año 2020 nos movimos para los Estados Unidos. Ahora estoy en Estados Unidos, estoy en la ciudad de Orlando, en la Florida. He hecho un poquito de todo. Soy diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hice una especialización en marketing. Trabajé muchos años en el sector automotriz, en una multinacional del sector automotriz en Colombia. Y luego trabajé en algunas otras organizaciones del mundo del mercadeo y la publicidad y de las tecnologías también. Todo este mundo, digamos, TIC, antes de que entráramos en esta revolución tecnológica en la que nos encontramos. Amo a Dios, conozco a Jesús desde mis 14, 15 años aproximadamente. Sentí un llamado profundo de parte de Él desde que era niño, pero no lo entendía, no sabía que era Él llamándome, no sabía que existía Cristo, la iglesia, pues muy poco porque no crecí en un hogar desde ninguna perspectiva religioso, pero sentí ese llamado me terminó llevando a una comunidad de fe, en esa comunidad de fe conocí a Jesús, muchas historias, conocí a mi esposa, quien hoy es mi esposa también, y empecé un viaje de profesional, pero a la vez de hacer familia, porque empecé muy joven mi familia y luego ministerial, porque me empecé a embarcar como en liderar en la iglesia, en asumir responsabilidades, en estudiar y prepararme. También entonces estudié, además de mis estudios, digamos, en diseño, mercadeo y todas las demás cosas, también estudié teología. Hice varios estudios teológicos hasta el nivel de máster, de maestría, y no quise continuar, no por nada específico, simplemente
Los últimos años, varios de los últimos años de mi vida han sido menos académicos y más prácticos. Quizás he querido encarnar mucho más del mensaje de Jesús porque pues a veces, como dijo Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. No estoy diciendo que no debemos estudiar, pero creo que es muy peligroso cuando solo estudiamos Ujú. y nos enfocamos y nos obsesionamos por la teología sin buscar cómo se encarna esa teología en la cotidianidad. Y finalmente eso es lo que dice Juan cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿no? Se encarnó y habitó entre nosotros. Eh, entonces, en algún momento de ese viaje corporativo, pues sentí como que lo que llamamos a veces el llamado de Dios al ministerio. Eso podría dar para otro podcast, Ana, porque también critico mucho el abordaje que en ocasiones se le ha dado al llamado de las personas a encerrarlas en cuatro paredes. Yo creo Claro. que Ujú. en mi caso personal, aunque no lamento nada y quizás volvería a hacer todo como lo hice, Eh, pienso que la empresa, el marketplace, como llaman aquí en Estados Unidos, el lugar de trabajo, perdió un recurso fantástico que era Felipe Echeverry en medio de ese escenario corporativo y por quizás un mal entendimiento de lo que significa ser llamado a servir a Dios a tiempo completo, pues para mí el llamado, como me lo enseñaron, significaba dejarlo todo, renunciar a todo y irme a ser pastor. Y eso fue Ujú. lo que hice. Y de nuevo, quizás lo volvería a hacer porque amo lo que hago, pero por lo menos las personas que hoy están bajo mi dirección las oriento diferente. Yo creo que el llamado no tiene que verse siempre como alguien que está encerrado en las cuatro paredes de la iglesia. Claro. Eh, y el viaje ministerial y pastoral ha sido un viaje muy accidentado, ha sido un viaje difícil, ha sido un viaje de ver cosas muy oscuras dentro de las iglesias de las que he sido parte, eh, hasta que eso nos llevó a decir, ¿sabes qué? Pues empecemos algo diferente, seamos esa iglesia que anhelamos ver y construir y hagámoslo desde adentro, porque sentarse en las barreras con heridas, sentarse en las barreras con traumas, sentarse en las barreras con diferencias desde una computadora a señalar lo que la iglesia está haciendo mal, es muy fácil, mucha gente lo está haciendo, pero yo siempre he creído que el cambio en todos los escenarios de la vida tiene que darse desde adentro, uno tiene que ser parte del cambio, no puede sentarse desde lejos como un observador distante y pretender que las cosas cambien, sino que tenemos que ser parte de ese cambio, al final somos parte de la iglesia, nos guste o no, es el cuerpo de Cristo y pues no podemos de nuevo solo sentarnos a señalarlo y criticarlo. Entonces ahí decidimos empezar a hacer algo a pesar de que habíamos vivido unas experiencias muy dolorosas y muy difíciles a nivel ministerial, pastoral y familiar como consecuencia de esa cultura de iglesia nociva, tóxica, que te quema, que te drena la vida, que te manipulan, te controlan y un montón de cosas que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Decidimos sencillamente empezar a hacer algo diferente. Después de haber tomado casi 2 años y medio de esa experiencia dolorosa, tomé un tiempo para sanar y asegurarme de no operar ni obrar desde la herida ni desde el resentimiento, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si uno tiene el corazón muy herido, pues todo lo que exprese al final del día viene desde esa herida y no desde la sanidad. Y eso me tiene hace quizás no tengo la noción del tiempo ahorita, pero diría que quizás hace unos 10 o 12 años, haciendo iglesia en Colombia, después aquí en Estados Unidos. Hoy estamos pastoreando una comunidad local aquí en Orlando. Plantamos el año pasado y estamos en ese ejercicio de plantación. Hoy somos una comunidad pequeña. Mi enfoque ministerial hoy está en el discipulado. Creo que esa es la solución, que eso es lo que yo creo. Creo que la respuesta la dio Jesús desde el principio, a ser discípulos. No tanto eventos, no tantas actividades, no tanto show. Sé que a algunos les molesta esa palabra, pero más bien una iglesia menos centrada en eventos y experiencias y más centrada en discipular personas y en Wow. seguir a Jesús. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces es una comunidad pequeña, es una comunidad pues, pequeña porque está naciente y pequeña porque la gente no quiere ser discípulo de Jesús. Esa es la realidad. Mucha gente lo que quiere es un lugar al que va
y se siente bien consigo mismo porque cumplió sus deberes religiosos y volvió a su semana y no más, hasta el otro Sí. domingo. Pero con propuestas, digamos, que son un poquito más intencionales en formar discípulos, siempre va a ser más complicado eh, eh, tener grupos grandes comprometidos. Lo vemos en Jesús. Jesús dice que le hablaba a las multitudes y les decía, si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. Y Nieguese a sí era un mismo. discurso constante de Jesús Así es. diciéndole a la multitud, si ustedes quieren ser mis discípulos, síganme. Pero había multitud, eran muchos, pero los Ujú. que al final lo seguían eran un grupo mucho más pequeño y creo que eso lo vemos reflejado hoy de manera clara. Entonces, Y es bueno, bien dije un importante. montón de cosas para introducirme, perdón, Ana, si tú me interrumpes o me dices si me estoy desviando y corregimos. No, no, es que dijiste tantas cosas que digo, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero preguntar esto, pero creo que quizás podemos hacer alguna serie si nos lo permites en algún momento, Felipe, porque hablar del discipulado es súper importante. Estoy de acuerdo y ahorita mencionabas, Jesús era bien claro en eso. A mí, uno de los pasajes que más me impacta es justo cuando están los 5,000 y luego se van, porque Jesús se tuvo que esconder y luego se quedan poquitos y Jesús les dice, me tienen que comer, se trata de mí. Y dicen, no, esto ya no, y se van. Y todavía se va con los 12 y les dice, ¿alguien más se quiere ir? O sea, no voy a bajar mi estándar. Y a mí me impresiona mucho esas palabras, pero justo no vamos a hablar de eso hoy. Por eso te digo, podemos hablar de muchísimas cosas, pero a lo que venimos hoy, ahorita mencionaba, el día de ayer, por ejemplo, hablábamos antes de empezar a grabar, estoy en un grupo de apoyo es para mujeres en violencia. Y no sabes cómo me rompió el corazón escuchar que muchas mujeres soportaron muchas cosas con hombres, con sus esposos, violencia hasta física, y ellas decían, es que a mí me decían que eso era servir a Dios, ¿no? Y eso se llama abusos espirituales. Hoy vamos a hablar de abuso espiritual, de cómo creo que como pastores somos conscientes que si una persona va a la iglesia es porque es una persona vulnerada o vulnerable a muchas cosas y necesitamos cuidar eso. Y escuchaba un poco en lo que he leído de tu Instagram, síganlo a Felipe Echeverry, así todo seguido, y ahí lo contacté. Hablar de abuso espiritual. Hay un libro que yo recomiendo que se llama El poder sutil del abuso espiritual de David Johnson. Y David Johnson menciona que el abuso lo podemos definir como es cuando los líderes van a usar autoridad espiritual para manipular, controlar o aplastar a otros en nombre de Dios. Aquí las personas se sienten obligadas a obedecer ciegamente, pueden llegar a sentir que nunca son lo suficientemente buenas o que cualquier desacuerdo o cuestionamiento se vuelve una rebeldía. Por tanto, el abuso espiritual ocurre cuando la autoridad espiritual se usa para satisfacer necesidades personales del líder, no para servir a los demás. Y de aquí podemos desprender muchas cosas, ¿no? El abuso espiritual, por tanto, es ejercer el poder de una manera incorrecta para manipular, controlar, humillar a un grupo de personas. Repito, a veces quizás no hay esa intención, pero hay que hablarla para poder notarla. Este abuso es difícil de detectar, pero también hay otros que terminan generando culpa, vergüenza, y muchas veces es disfrazado de piedad, de autoridad espiritual y de cuidado pastoral, ¿no? Entonces, por eso el abuso es como muy sutil en algunas cosas y otros empiezan a ya llegar hasta una calidad sectaria, ¿no? En uno de las podcasts, e incluso ahorita que lo que comentabas fue que fueron víctimas de esto. ¿Puedes platicarnos un poco de tu testimonio y el de tu familia acerca del abuso religioso, del abuso eclesiástico que tú y tu familia vivieron? Ahorita hablaremos del cómo detectarlo y de cómo sanaste, pero ¿cómo empezó todo esto, Felipe? Platícanos. Claro, mira,
yo, ahorita antes de que nos conectáramos a grabar, pues cuando hablamos un poquito antes te decía que han sido muchos años de, de caminar en el ministerio, son muchas experiencias y en muchos de esos contextos hemos evidenciado cosas que pues a uno no le terminaban de cuadrar, pero al final fue mi introducción a la fe y tú confías en quien te predica, tú entras a un sistema donde todo el mundo lo hace, donde lo normal es girar en torno a esa persona que está en autoridad, lo que él dice prácticamente es ley, es el ungido, es el que tiene eh, la, la revelación o es el que tiene la última palabra o es al que Dios le está hablando, es el que nos dirige. Entonces uno entra como en esa cultura y uno dice, bueno, esto funciona así. Y te Ujú, lo predican, te lo muestran en la Biblia, vienen otros de afuera y reiteran esa cultura. Entonces termina uno, y era lo que te decía ahorita cuando estábamos hablando fuera de cámara, por así decirlo, eh, que no estamos luchando contra personas, sino contra un sistema. Y eso es algo que a mí me ha tocado entender para que mi corazón no esté podrido, ¿sí? Contra alguien, porque los que me han abusado son personas, pero son personas que hacen parte de un sistema y que en ocasiones sencillamente han sido, entre comillas, víctimas del mismo sistema. Entonces, en mi primera etapa en la fe, por allá en Colombia, hace eh, más de 10 años, 12 13 años, fuimos parte de una iglesia que tenía una cultura muy tóxica, muy abusiva, donde muchas de estas banderas rojas de las que yo hablo se cumplían, desgaste, quemazón, opresión, eh, una adicción al servicio, todo el tiempo un activismo a punta de la culpa, del temor, del que no me quiero quedar por fuera, de tienes que pelear por tu bendición, todo el mundo lo hace, ¿dónde está el fruto? Tienes que dar fruto, ¿dónde están las almas? Tienes que dar dinero, tienes que pactar. Entonces era una iglesia que tenía como que todas las características de lo que yo hoy digo es una iglesia peligrosa, una iglesia que manipulaba, controlaba a la gente y quería estar, digamos, al control de cada una de las áreas de la vida de las personas, donde los pastores querían tomar casi decisiones personales en la vida de las personas, con quién te vas a casar, qué trabajo vas a tener, dónde vas a vivir, eh, modelos de liderazgo, digamos que muy controladores, y luego unas culturas, ya lo dije, con esta obsesión de crecimiento, de tener la iglesia más grande, de alcanzar más, de alcanzar las multitudes, de alcanzar las naciones, de hacer discípulos, entre comillas, porque eso no es discipulado, le llaman a ser discípulos, pero eso no es discipulado, es adoctrinamiento en nombre de discipulado. Te meten como en unos ríos y en unos modelos de crecimiento eclesiástico que te queman, que terminan quemándote, donde tú pones la iglesia por encima de todo, por encima de Dios, por encima de tu matrimonio, por encima de tus hijos, por encima de tu familia. No vuelves a tener amigos fuera de la iglesia, tus compromisos con familiares fuera de la iglesia no existen. Si alguien está de cumpleaños no puedo ir, tengo servicio, tengo iglesia, iglesia lunes, iglesia martes, iglesia miércoles, iglesia jueves, iglesia viernes, iglesia sábado, iglesia domingo desde que abres el ojo hasta que te acuestas. Y uno piensa que eso es lo normal, uno piensa que eso es vivir para Dios, que eso fue lo que Jesús vino a mandar y a pedirnos que nos convirtamos literalmente en sus esclavos. Y entonces usan la palabra de una manera muy sutil para meterte, digamos, en todos estos procesos y que nadie te está poniendo una pistola en la cabeza, es real. Pero porque mucha gente a mí me ataca, ay, usted se está haciendo la víctima, pues usted fue responsable, usted es cómplice, y uno dice, bueno, en algún punto sí, uno terminó siendo cómplice quizás de esos sistemas, pero al final uno lo que hizo fue entrar vulnerable, buscando de Dios, buscando dirección y con la Biblia en mano te fueron llevando
y te hicieron pensar que eso era lo normal, ¿no? Y entonces estos sistemas se apoyan unos a otros, se apoyan unas iglesias con otros y traen el profeta de afuera y traen el ungido de afuera que viene y ratifica y Dios está aquí y esto es lo que hay que hacer. Y cuando menos piensa uno, han pasado 7, 8 años de su vida, está quemado, reventado y Claro. empieza uno a ver que la gente, aunque es el mejor servidor, de repente se divorció de su esposa o el otro, que era el líder de yo no sé qué, cayó en infidelidad y lo sacaron y el otro y empieza uno a ver que parece que lo único que importa es que el sistema funcione y que la iglesia crezca, pero las personas no importan, la vida de las personas no importan. Entonces eso fue hace varios años, unos 12 13 años. Ok. Eso me llevó a mí a decir, yo no quiero saber nada más de iglesia, yo no quiero saber nada más de Dios, yo no quiero saber nada más de mi llamado. Para ese tiempo yo era pastor asociado en esa iglesia, lo que uno llamaría laico, yo tenía mi trabajo y servía en mi tiempo libre en la iglesia, pero era una locura, yo no sé ni cómo lo hacía, yo hoy pienso de dónde sacaba esas energías y no sé ni siquiera de dónde las sacaba, pero bueno, al final después de 2, 3 años de vagar, diría yo, por el desierto, porque yo no quería realmente tener nada que ver con iglesias o con nada que tuviera que ver con esos sistemas, eh, pues me alejé de Dios también, que es, digamos, yo pienso que esa es la triste realidad de muchas personas que son maltratadas y abusadas, que terminan alejándose de la iglesia, De Dios. y aunque ese lugar del que se alejaron era tóxico y dañino, también proveía de ciertos elementos importantes para mantener una relación con Dios, porque, pues, seamos realistas. Esas mismas iglesias que abusan y maltratan a muchos también son de bendición para muchos, porque finalmente Jesús está siendo predicado. El apóstol Pablo decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, pero yo me alegro porque Cristo es predicado, decía él. En otras palabras, es tan poderoso el mensaje de Jesús que aún en medio de esos sistemas y ambientes corruptos, el Espíritu hace por amor a la gente. Y eso me preguntaba alguien el otro día, ¿por qué en esos lugares tan corruptos Dios se mueve y parece que está respaldando eso? Y yo creo que lo hace por amor a la gente y por la fe de las personas, porque en últimas hay demasiada necesidad, hay demasiada gente que necesita un encuentro real con Jesús. Felipe, Entonces, sí, perdón por interrumpirte, gracias. Creo que hay algo que necesitamos subrayar y lo mencionabas muy bien. Hablamos de la iglesia como tal, la institución, el sistema, y que ese sistema hace muchas cosas en nombre de Dios, ¿no? Y eso ahí es lo que hiere, lo que lastima. Y dentro de tu historia lamento mucho esta parte y tristemente no se escucha tan lejana a muchas realidades que vivimos. O sea, no es como, ay, es una en un millón, ¿no? Es una práctica constante de cansancio, de manipulación, de todos los días, de un activismo impresionante, donde si no amas a Dios, si no vienes es porque no amas a Dios, no lo tienes en primer lugar, ¿no? Y de pronto, y ahorita mencionabas, la iglesia está por encima de mi familia, y no hablamos de Cristo, la iglesia, o sea, el sistema como tal, las así es. actividades como tal, y ahí es el riesgo. Y quiero preguntarte, Felipe, antes de que nos hables de quizás las señales, ¿qué te hizo reventar? O sea, cuando empezaste tu peregrinar, alejándote incluso de una relación con Dios, ¿qué fue lo que dijiste? Basta. O sea, ¿cómo, sí, cómo reventaste a esa Sí. realidad? A ver, esa etapa que te compartí de esta experiencia difícil en esta iglesia yo creo que duró como unos 7 u 8 años. Entonces, no fue mucho tiempo ahí metido. Mm, Fue desde que llegué a esa iglesia hasta que me hice pastor dentro de esa iglesia, me ordenaron como pastor y luego fui parte. Y ahí fue cuando renuncié a mi trabajo y me vine a trabajar dentro de esa iglesia. Y entonces estando adentro, ahí fue donde ya dije, oh, esto, mm, esto ya es demasiado, porque ya una vez entras, tengo un amigo que fue pastor, siempre cuento esto, tengo un amigo que
Digo fue porque, aunque la Biblia dice que los dones y el llamado son irrevocables, pues él tomó la decisión de no seguir ejerciendo la función pastoral. Y, y yo un día le pregunté: "Oye, ¿y por qué usted no volvió nunca más al ministerio?" Y me dijo: "Porque me gusta la salchicha, pero no me gusta cómo la hacen". Y entonces, cuando uno está trabajando dentro de la iglesia, entiéndase organización, institución, muchas veces tiene acceso a cosas que nadie ve, solo el que trabaja ahí. Y yo vi muchas cosas muy feas: manejo de dinero, como un imperio familiar, manipulación, mentiras, engaño, cómo manejaban cosas por detrás y en el púlpito decían otras. Entonces yo dije: no, yo definitivamente ya no quiero ser más parte de esto. Entonces ahí es que decido irme y digo: yo no quiero saber nada más de esto. Ok. Y me fui y volví a trabajar a lo que los cristianos llamamos equivocadamente el mundo, como me fui al Secular. mundo otra vez a trabajar. Y entonces ahí Ajá. trabajé en una empresa de tecnología, empecé a viajar por el mundo, empecé a ir a Brasil, empecé a ir a Latinoamérica, viajé mucho. Y en ese ejercicio de viajar y de no estar congregándome y de estar herido, empezaron a surgir dentro de mí deseos de serle infiel a mi esposa. Y yo, pues, eso para mí, eso era sagrado. El matrimonio era sagrado, mi familia era sagrada. Ujú. Yo entendía desde los valores cristianos perfectamente. Yo había sido ordenado pastor, o sea, para mí eso era incuestionable. Pero de repente en esos viajes, en esa soledad, en esa distancia, yo empecé a tener pensamientos genuinos, cuando digo genuinos, como reales, serios, Ujú. con maquinación, de cómo lo hago para que ella no se dé cuenta. En estos viajes lo puedo hacer. Y en un viaje, me acuerdo, fui a Medellín, en Colombia, y yo estaba, fuimos a comer con mi jefe era cristiano, pero yo estaba súper alejado, no quería nada, nada de nada de nada, y preciso me tocó un jefe cristiano y era de los buenos. Y entonces yo estaba como con esta idea fuimos a comer, y cuando fuimos a comer, estábamos comiendo los dos en una mesa. Yo vi en la mesa de atrás como un grupo, como un grupo de dos o tres mujeres que me llamaron la atención, y yo dije: eso es acá. Yo voy a comer, vamos para el hotel, duermo a este tipo, pensé yo, y me vuelvo a venir para acá a ver qué consigo. Y ya esta noche fue que yo en Colombia decimos, echarme una canita al aire, y, y ya sin temor de Dios y nada. O sea, yo ya estaba Wow. metido en el cuento. Y cuando volvimos al hotel, él me dijo: venga, acompáñeme un momentico para orar con mi familia. Nosotros estábamos empezando una empresa para una empresa americana, y no había mucho presupuesto, entonces nos tocaba compartir habitación. Dormía cada uno en una cama, pero en el mismo cuarto de hotel. Entonces él se arrodilla al lado de su cama, pone el celular, pone el celular y empieza a hacer FaceTime con sus hijos, y empieza a orar por su familia y a bendecirlos, y los amo y los bendigo. Y yo me sentí tan confrontado. Mi familia está en mi casa, y yo no estoy pensando en mi familia, sino estoy pensando cómo voy a ir a acabar con mi vida y con mi matrimonio por un deseo asexual de la carne. Eh, Me sentí muy confrontado. Y Dios usó ese momento de sentarme con él y verlo arrodillado como papá y orar con sus niños, y yo la porquería por dentro, todo. Me sentí como una porquería, pero no, no condenado, porque sabes que el amor de Dios no te condena. Dice la Biblia que el Espíritu Santo produce, Arrepentido. convence de pecado, de justicia y de juicio, pero no condena. Y me trajo esa convicción, ese convencimiento de pecado. Y eso cambió, eso volvió a reorientar el rumbo de mi vida ese momento. Gracias a Dios no hice nada. Me fui a dormir, me acosté. Ahí terminamos de orar y me acosté. Y al otro día empezó un nuevo día para mí. Y entonces ahí llegué a buscar ayuda, y conecté con un personaje que me ayudó mucho, y, y con quien tuve una relación de amor y odio, porque fue de amor en los primeros años, pero de odio en los últimos. Y la historia termina en que después de
7 u 8 años de caminar con esta persona, yo me vine para Estados Unidos a trabajar con él y estando aquí en Estados Unidos bajo su ministerio, con él como pastor, como jefe, como empleador, como quien me daba el amparo migratorio. eh, y me vine con toda mi familia a trabajar con él en el 2020. Tuvimos los peores 2 años de nuestra vida. Fue una temporada terrible de opresión, de abuso laboral, de mentiras, de explotación, de incumplimiento de compromisos. Horrible. De eso no hablo mucho, no hablo mucho, tal vez por lo que todavía es un poco reciente, Ujú. eh, y porque también estoy en un proceso legal. En este caso sí hubo un proceso legal y entonces por recomendación de nuestros abogados, pues hemos tratado como de todavía mantener algunas cosas por ahí mientras se definen algunos aspectos, pero esto sí nos tocó entrar, digamos, ya en temas legales porque fue grave, fue complicado, fue, 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 fue muy fraudulento y fue muy triste porque yo pensaba de alguna manera que ya habíamos dejado atrás esa experiencia de abuso de hace 10 12 años y que habíamos conectado con algo diferente, nuevo, genuino, y así parecía hasta cuando nos vinimos, porque claro, yo siempre le digo a la gente, tenga cuidado porque es que todo, a la distancia todo se ve muy, muy diferente. Eh, la gente idealiza y se enamora del personaje público, el del púlpito, el de la tarima, pero la vida real es ahí donde uno realmente mira el carácter de la gente, no solo el carisma. Entonces, este es un líder supremamente carismático, miles de seguidores, magnético, la gente lo ama, pero cuando ya tú ves el carácter, es muy triste, que es Este, otra de los problemas de la iglesia y es no. el desbalance o el desequilibrio que hay entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, ¿no? Pero Es- esa es otra o- conversación. ya tengo como 4 temas, Felipe. O sea, es lo que conocemos como, y creo que fue una de tus publicaciones que llamó mucho la atención, ¿no? Liderazgos narcisistas, ¿no? Que todo gira Sí, alrededor de una persona. Entonces, déjame entender, esa persona te ayudó a sanar y después volvió a herir. O sea, sí, así fue tu historia. Lo lamento mucho. Me, me, me emociona en el sentido de saber que la gracia de Dios incluso usa personas, como tú lo mencionabas al principio, para sanar, pero qué lástima sí, de es muy desenlace. difícil. Yo hay cosas que todavía no entiendo. Ujú. Incluso en algún momento yo pensé que el del problema era yo, porque yo dije, espérate, pues tuve problemas allá, tuve problemas acá, y el diablo también viene a Claro. acusarte y a decirte, tú eres el del problema, tú eres el rebelde, tú eres el que creaste todo esto. Es como la mujer, wow, qué pena que use este ejemplo, pero a lo mejor, pues, no sé si es inapropiado, pero yo siempre digo que es como la mujer que es violada sexualmente y luego siente culpa porque si será que se puso un vestido muy sensual o lo que Ujú, sea, ¿no? O alguien se lo trata de insinuar, ¿no? Pero es que fue por cómo te vestiste ujú, y uno termina creyéndose esas estupideces. Yo creo que yo me creí muchas de esas cosas por un tiempo. No es mi culpa, yo soy el difícil, yo soy el que... Y la verdad es que no. La verdad es que es un sistema muy, muy opresivo y un liderazgo muy, muy narcisista. Y bueno, lamentablemente tuve que vivir todas estas experiencias, pero aquí estoy, aquí seguimos vivos y echándole ganas. bendita gracia. Fíjate que algo antes de hablar de las señales, me llama mucho la atención. Tengo una de mis mejores amigas, llegó a Cristo también grande, tiene 8 o 9 años, ha estado conmigo en el podcast. Y de pronto creo que la gente que viene a Cristo más grande, o ya, que, vamos, que no tiene una cuna o una familia, no viene desde pequeño como tu servidora, no alcanzamos a ver muchas cosas. Mi amiga, ella, eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es malo bailar, o sea, a nosotros se nos enseñó que era malo bailar o tomarse una copa de vino o el típico tatuaje, no lo sé, muchas cosas. Y para ella, que no venía de como de esta carrera así de enseñanza, era como, ¿por qué eso les causa conflicto? O sea, siento que son más libres y eso les da esa oportunidad para decir,
para preguntar y cuestionar. Y quizás eso también puede llegar a ser peligroso. A veces los que nacimos en cuna cristiana no conocemos otra forma de hacer las Mm. cosas, no nos damos cuenta, a menos que sea algo como muy ruidoso, muy grande o ya un abuso muy fuerte, pero creo que solo lo quería acentuar porque creo que muchas veces no nos damos cuenta y por eso necesitamos hablar de esto, porque es nuestro modo de vivir, es nuestra subcultura que así nos dijeron que era y así es. Exacto. Y no, y en algunas ocasiones no hablo por mi iglesia, gracias a Dios, creo, pero pues no tienes derecho a cuestionar, no tienes derecho a preguntar, no tienes Mm. derecho a ser diferente o a no entrar en un molde, ¿no? Estético o de personalidad o de pensamiento. Entonces, creo que por eso es importante hablar de esto, porque quizás estamos en algo así y no nos damos cuenta. Y justo ese es mi siguiente punto, mi siguiente pregunta para ti, Felipe. Tus red flags, háblanos de las red flags que tú has encontrado y que a través de la experiencia que has vivido, de estas dos experiencias que has vivido, ¿cuáles son las señales principales que tenemos que estar atentos acerca de los abusos de autoridad, abusos eclesiásticos dentro de las comunidades de fe? Claro. Hay muchos, pero yo creo que los más predominantes y visibles son iglesias donde la figura del líder o del pastor es desbalanceada en cuanto a lo central que es para todo lo que pasa y se hace en ese lugar. O sea, si todo gira en torno a una persona, una personalidad, si ese es como el dios de ese lugar, más o menos, ¿no? O sea, es una idolatría el pastor, el ungido, el apóstol, el líder. Eso a mí eso ya para mí es una bandera roja. Yo le digo a la gente, mire, si usted va a un lugar y todo es un personaje, y todo el mundo habla del personaje y es que el pastor y el pastor es divino y el pastor es espectacular y la prédica es espectacular y usted tiene que conocerlo y su esposa es lo mejor y su familia, pero ya desmedidamente, que ya tú lo pones objetivamente y tú dices, pero ¿esto qué es? O sea, esto no, porque se hace normal. Ujú. Es más, mientras alguien me escuche, puede decir, puede estar diciendo, ay, pero eso no tiene nada de malo, o sea, es reconocer al La hombre de Dios o autoridad. lo que sea. Yo pienso que hay un equilibrio, ¿no? Hay un balance. Al que honra, honra. A todas estas la honra no es vertical, la honra es en todas las direcciones, es Horizontal, claro. multidireccional. Ujú. Entonces, una iglesia centrada en una persona, en una personalidad, o un conjunto de personalidades. Dos, eh, lugares donde todo está escrito sobre piedra y se dice cómo es de arriba hacia abajo y nadie tiene derecho a preguntar, a opinar, a proponer, a cuestionar, claro, con respeto, yo siempre digo, es que es sentido común, o sea, en todo el mundo, en el mundo donde vivimos, todo se supone se haga con honra, con respeto, porque también hay gente que quiere, pues, básicamente protestarte en la cara y decirte que no está de acuerdo y quieren un espacio o una voz en la mesa. Ujú. Tampoco funciona de esa manera. Pero hoy no estamos hablando de esa parte de la balanza, sino estamos hablando de este. Y yo creo que una bandera roja es eso, es cuando no tienes posibilidad de cuestionar, de preguntar, de opinar, de comentar, de dar ideas, de, 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 de- de levantar la mano y decir esto no me parece o esto no me cuadra. Eh, Más difícil de identificar para alguien que recién llega a una iglesia, pero importante, donde el contenido de la predicación y del mensaje, pues no voy a decir que no es bíblico, porque es que con la Biblia, yo como siempre yo digo, con la Biblia y con textos fuera de contexto, uno puede predicar casi cualquier cosa y Todo, sustentar casi cualquier cosa. sí. Entonces la gente dice, no, pero ellos sí usan la Biblia. Ok, sí, pues, yo te puedo usar la Biblia para justificar el movimiento nazi, o yo te puedo usar la Biblia para justificar, o La sea, esclavitud, claro, la todo. esclavitud o el abuso a la mujer, o sea,
¿Cuántas cosas no se pueden justificar en nombre de la Biblia, cogiendo un versículo y poniéndolo al lado de una idea, tratando de manipular lo que esa idea realmente dice en su contexto original, que es exégesis bíblica correcta? Pero yo creo que la responsabilidad finalmente sí es de uno, de familiarizarse con las escrituras, de leer los evangelios, de conocer el ministerio de Jesús y de contrastar todo lo que uno está viendo a la luz del evangelio y decir, esto lo firman con un versículo bíblico, pero esto no refleja el corazón del mensaje de Jesús ni de la vida de Jesús. No. Entonces yo creo que eso es una bandera roja, cuando las cosas no se parecen a Cristo, no se parecen a Jesús, no se parecen a lo que Él nos enseñó y nos modeló. Em, Lugares donde todo está centrado en experiencias, en eventos, en actividades, en el servicio, o sea, lo que yo llamo un activismo religioso, donde no hay chance ni hay margen para nada, todo el tiempo está pasando algo, acaba un evento y ya están lanzando el siguiente, acaba un congreso y ya están lanzando el otro, te mantienen saturado y ocupado, no te dan espacio ni para respirar, pero no se profundiza en la relación individual y personal que cada quien debe tener con Jesús. No se desarrollan las disciplinas espirituales, sino se mantiene gente viniendo, actividades para que sigan viniendo, y todo en últimas acompañado lamentablemente del signo pesos o del signo dólares o lo que sea, Ujú. simplemente justificando que es que todo cuesta, es que mantener este lugar cuesta. Entonces casi que todo gira en torno a servir una estructura y un sistema. Y las personas no estamos puestas para servir sistemas y estructuras. Los sistemas y las estructuras deben estar puestas al servicio de las personas. Sí. Eso fue lo que dijo Jesús cuando los fariseos encontraron a sus discípulos comiendo el día de reposo. Si te acuerdas, hay un pasaje en el que los discípulos están recogiendo espigas porque tienen hambre, pero es día de reposo, y los fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos trabajan el día de reposo? Porque se consideraba un trabajo agacharse y recoger las espigas. Eh, y Jesús dice que fue creado para qué. ¿Fue creado el hombre para servir al día de reposo o fue creado el día de reposo para servir al hombre? Y la pregunta es, ¿qué fue creado para qué? Ujú. ¿Fue creada la iglesia para servir al hombre o fue creado el hombre para servir a la iglesia como institución? ¿Sí? Y ahí vendrán algunos y decir, no, la iglesia fue creada para adorar a Dios. Sí, eso es cierto. O sea, en últimas, todo tiene que apuntar a Él y glorificarlo a Él, pero es que se nos olvida que Jesús dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas en Mateo capítulo 22 y dice, Ujú. pero hay uno que es igualmente A importante, tu ama a tu prójimo. prójimo Claro. como a ti mismo. En otras palabras, Jesús está diciendo, tan importante como amar a Dios es amar al prójimo. Y eso nos lleva a entender que la iglesia se trata de Dios, pero se trata de nosotros, se trata del prójimo, se trata del amor que nos damos los unos a los otros. Y por eso el énfasis reiterativo de Jesús en ustedes, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. O cuando Pablo dice en Gálatas, llévense las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. A mí me llama mucho la atención que Pablo habla de la ley de Cristo. Se habla mucho de la ley de Moisés, se habla mucho de la ley de las leyes del Antiguo Testamento, pero hay una ley que poco se habla y es la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? El amor. Amarnos los unos a los otros. Así es. Escuchaba uno de tus podcasts, Marte Podcast. Ahorita nos dices de tus redes, pero hablabas justamente la mayor evidencia, ¿no? Del cristiano es el amor. O sea, no es una transformación exterior, no es una cuestión de ahora sí hago y ahora no, que forma parte, sí, pero en algunas cosas, pero la mayor evidencia de todo es el amor, es la esencia de Dios habitando nuestras vidas, porque se nos olvida que la iglesia somos nosotros, somos individuos, no es el espacio de cuatro paredes, no es, somos la iglesia y la iglesia se mueve y tiene vida todos los días, no es, no son actividades, no son formas o sistemas, sino somos nosotros. Eh, um, yo quisiera quizás agregar
algo que mencionaba también el autor, hablaba del aislamiento y la manipulación Sí, en cuanto a una red flag, ¿no? O sea, el, este pasaje tan común de que la amistad con el mundo no es de Dios, ¿no? Y lo de arriba tiene que ver con no puedes ser amigo de la lujuria y ser amigo de Dios, no puedes ser amigo, a eso se refiere, no se refiere a que no claro. puedes ser amigo de alguien que no conoce a Cristo, no puedes ser amigo de alguien te obligan a veces a alejarte de tu familia. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que dejaron de ir a bodas, dejaron de ir a lugares porque no, Sí, porque ahí era el mundo? O cuántas personas han corrido a sus hijos porque confesaron ser homosexuales y los corrieron de casa porque había pecado en su casa, ¿no? O sea, han sido cosas crueles, difíciles y te aíslan de la gente que Dios te ha llamado a amar. sí. Entonces, Y creo que también también... aislamiento del Ujú, mismo cuerpo de Cristo, porque hay comunidades que sí, totalmente de acuerdo, te aíslan del mundo ujú, y eso está mal. Pero otras te aíslan también de la iglesia. No escuches otras iglesias, no vayas a ujú. otros congresos, no escuches a Solo otros pastores, nosotros. no Ajá. leas otros libros, solo lo aprobado por... Y Ujú, mira, Ana, yo, para traer equilibrio y balance, yo no soy amigo de ese comportamiento que tienen algunos cristianos de que son de todo lado, pero no son de ninguno. Que hoy van a ecléctico. esta iglesia, el otro Ujú, día van a la otra, el otro van a la conferencia de acá, siguen a este pastor y se meten en los devocionales de él, se conectan a orar con este. Yo creo que eso tampoco es saludable porque al final el llamado que se nos hizo fue a pertenecer a un cuerpo local ujú. y servirnos los unos a los otros en ese contexto de relación. Entonces yo sí le digo a veces a la gente, hey, tienes que limitar tu exposición y tu involucramiento en tantas cosas porque también te puedes confundir. Al final uno no sabe todas las doctrinas, uno no sabe todos los... O sea, yo no puedo avalar lo que todo el mundo está predicando, no Así puedo. es. Ahora, yo no soy el policía de nadie tampoco. Yo no estoy aquí para decirte, a este sí escucha, a este no escucha. Si tú me preguntas, Felipe, voy a leer este libro, ¿usted qué opina? Y veo que es un nombre que a mí no me gusta, un ministerio que me, yo te lo voy a decir, te voy a decir, mira, a mí ese ministerio no me gusta. Yo no lo leería, pero léelo, de golpe Dios te enseña algo bueno y ahí sí como digo yo, te comes el pollo, escupes los huesos, ¿no? Que fue lo que Pablo dijo, coge lo bueno, Excelente. desecha lo malo, Ujú. ¿sí? Sí. Pero creo que todo tiene un equilibrio, pero sí creo que el aislamiento es una característica. El control autoritario es una característica. eh, Creo que esas son como las principales, sin duda alguna. La explotación de tiempo, la explotación económica, la explotación emocional, que tiene un poco que ver con lo que yo les conté en mi historia, ¿no? Donde tienes que servir todo el tiempo, tienes que estar presente en todas las actividades, tienes que decir que sí a todo, además tienes que diezmar, ofrendar, pactar, dar primicias, se vuelve complicado. Sí, Y te sangran, como dice, o sea, exacto. es terrible. Creo que yo agregaría una más, o bueno, no sé si te falten, pero creo que una muy común es la culpa. Conocer a Dios a Sí, través de la culpa. O sea, es decir, Dios te está viendo, ¿no? O sea, y si no lo haces y el castigo, te puedo decir que tengo poco realmente experimentando al Dios que me ama, o sea, me siento amada por Dios, o sea, y trato de decirle a la iglesia, yo soy tan feliz de saber que Dios me ama en mi mejor momento mientras predico aquí frente a ustedes y en mi momento que no me quiero levantar de la cama porque porque llegó la ansiedad o llegó la depresión o no hay situaciones complicadas en casa y Dios me ama igual. O sea, no tengo que hacer algo para que Dios me ame. Y creo que el trabajo a través de la culpa es algo que si la gente que lo sabe usar la va a manipular hasta el final, a través de ese estado de culpabilidad, de una pérdida de identidad espiritual, de un miedo a pensar por sí mismos, de una espiritualidad basada en temor, ¿no? Y, y, total.
Y cuando decía David Johnson, cuando la espiritualidad se usa para controlar, ya no es espiritual, es opresión. No nos gusta hablar o decir esas palabras, pero es una realidad. Entonces, Sí, el yo predicar un diría Dios que de sí es culpa. espiritual, pero diría que no es espiritualmente correcto. Ok, Pues solamente por la idea de que el mundo espiritual del es. mal Ujú, existe y claro. es opresivo, es abusivo, viene a robar, matar y destruir. Entonces la influencia espiritual demoníaca existe y está infiltrada en la iglesia, sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate que otra frase que mencionaba David es que el abuso espiritual mata el alma lentamente, pero Sí, mantiene el cuerpo en la iglesia. O sea, wow, estamos muertos, pero sí, se mantiene el cuerpo en la iglesia. Y yo quisiera tremendo. preguntarte, Felipe, antes de hablar de qué hacer si estás en una iglesia así, etcétera, creo que en estos tiempos debemos de tener un cuidado con la polarización. A mí como pastora, a ti como pastor, sí nos toca exhortar, sí nos toca hacer una reprensión, nos toca hablar y decir, esto no está bien, ¿no? Y de pronto este tema de violencia, tanto en la parte no cristiana o secular, donde ahorita casi todo, a todo se le llama violencia, y pudiéramos caer también en que a todo se le llame violencia. Si tu pastor te dijo que estás en pecado, ya vete de la iglesia o Claro, no sé, o sea, de pronto podemos polarizar y tú y yo como pastores sabemos que tenemos el trabajo de decir, eso es pecado y hay que arrepentirnos. O sea, y la palabra de Dios sí demanda una santidad, la palabra de Dios sí demanda una vida transformada por Dios. Y entonces, ¿cómo encuentras tú esta línea donde a mí me toca dirigir, tener enseñar disciplinas espirituales, donde sí me toca, si hablamos del dinero, creo que dar dinero es una forma de amar a Dios, pero de una manera correcta y agradecida? Em, ¿Cómo has encontrado este medio o sí, pues este punto medio para no polarizarnos y no caer en el, no, sí. si te regaña el pastor ya es un abuso y pues no, tampoco es así. ¿Cómo has encontrado este balance? De nuevo, en Jesús. Okey. Hay dos historias que se me vienen a mente en este momento, pero hay muchas más. Tú lo vas a encontrar como un patrón. Em, es más, te voy a decir tres historias que se me vienen a mente y las vas a encontrar como un patrón. Y es nos enseñaron que el orden de los factores no altera el resultado en las matemáticas. No sé si estás familiarizada con ese término, pero yo siempre digo que en lo espiritual, en la Biblia, el orden de los factores sí altera el resultado, es importante. Y Mm, en la vida de Jesús uno ve un patrón. Vemos con el joven rico, por ejemplo, que la Biblia dice que Jesús lo lo miró, lo lo amó. amó y le Ujú, dijo. claro, Para mí ese es como el patrón que debemos seguir los pastores. Lo okey. miró, lo amó y le dijo. El problema es que los pastores queremos decir antes de amar. Y si decimos antes de amar, violentamos. Okey, A mí me parece que decir antes de amar es abusar, okey, porque yo no te he abierto la puerta de mi corazón para que tú vengas a decirme pecador o a señalarme mis fallas. Pero si tú me miras con compasión y luego me amas en medio de mi dolor y me hablas desde la compasión y el amor, yo no me voy a sentir maltratado, nunca. okey. Entonces, lo vemos en la historia del joven rico, lo vemos con la mujer adúltera, Juan capítulo 8. ¿Qué hizo Jesús? Se inclinó, se puso a su nivel, la amó y después de que la amó y incluso la protegió de aquellos que la querían apedrear, ahí sí le dice, vete No y no peca. peques más. Okey, Pero nos quedamos solo con eso. Nos encanta el vete y no peques más. No, no, no. Hagamos todo lo otro primero. claro. Pongámonos al nivel de la gente. Dignifiquémoslos. Embarrémonos las rodillas, ensuciémonos los pies,
llenemos de polvo nuestros trajes caros y nuestros zapatos nuevos, y cuando nos untemos de, iba a decir una mala palabra, pues que para mí no es, pero a veces para algunos es, pero cuando nos untemos de eso y estemos embarrados, De lodo, ahí creo. tenemos autoridad para decirle a la gente, vete y no peques más. Ok. Y te voy a dar uno más, la mujer samaritana. Jesús Claro. va al pozo, habla con ella, la ama, se revela, hace lo que no había hecho nunca antes con nadie. Es la primera persona a la que él le dice yo soy. Ujú. Y ahí, después de amarla, y después de escucharla, después de tener empatía, entonces le dice, cinco maridos has tenido, pero el que ahora no tiene, ahora el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un lugar, pero es que mira, el Evangelio de Juan nos lo dice perfectamente. Juan lo pone, creo que en Juan 1:14, si no me falla la memoria, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, pero Ujú. el orden de los factores sí altera el resultado, es gracia Y verdad. y verdad, no verdad y gracia. Wow. Siempre que queramos hablar primero con la verdad antes de amar con la gracia, la gente se va a sentir abusada y yo creo que tienen razón. Y más Wow. en este tiempo, donde la gente está alerta, donde las personas dicen, espérate, espérate, porque ya no son las mismas generaciones, ya la gente no traga entero, ya la gente está prevenida, vivimos en una cultura, se dice que los millennials y la generación Z son la generación de los, en inglés se les dice entitlement, como que creo que todo el mundo me debe algo. Ajá. Y en parte puede ser, pero también es una generación que se ha levantado y ha dicho, no, espérate, yo no tengo por qué seguir aceptando las cosas como siempre han sido. Tenemos que poder tener un espacio para preguntar, para cuestionar, para criticar, para hacer un análisis crítico y argumentar. Ok, en esa realidad y en ese contexto, con una generación que es más delicada y que es más difícil de manipular si se quiere, pues nos toca tener más cuidado y amar más. Pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, cuando yo he seguido ese patrón de mirar, amar y de decir, eh, Te no, han no escuchado. creo que las personas hayan sentido que las estoy violentando y lastimando. Wow. Creo que personas que escuchen este episodio y que conocieron al Felipe Pastor de hace 10 años cuando estaba en ese sistema, pueden decir, pero este tipo de que hablas y este tipo me abusó, este Fue tipo duro. me pidió el diezmo porque si no me iba a ir maldito y me iban a robar las llantas del carro o lo que sea, claro, porque yo estaba metido en un sistema que eso era lo que enseñaba y eso era lo que predicaba. Ujú. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, pero eso es como yo lo conocí. Totalmente, Felipe. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué hermosa, qué hermosa respuesta. Muchas gracias. Am, Me quedé sin palabras. Fue muy, muy linda, muy completa y entender el proceso. Por ahí tengo, no me acuerdo qué capítulo es de los podcasts que hemos hecho. Y justo hablábamos del valor de una vida. ¿Cuánto cuesta una vida? Y hablábamos del tiempo que se le debe dedicar y cómo te tienes que ganar el derecho para ser escuchado. O sea, y eso entrevistaba a una amiga que tiene un ministerio con mujeres en condición de prostitución. Y ella dice, tengo 13 años y solo a 3 personas han podido salir de ahí, porque me he ganado el derecho de hablar con ellas, pero ha sido un proceso de estar, de ir, de nuevamente buscarlas. Claro, Eso es mirarlas y eso es claro. amarlas para que en algún Y momento... mira, ahí quiero completar, perdón que me devuelva, pero quiero No, completar esta adelante. idea porque nosotros tenemos dos audiencias como pastores. Tenemos las multitudes y tenemos los discípulos. Ujú. Y no funciona igual con ambos grupos, si se quiere. Yo a gente que hace parte, entre comillas, de la multitud, gente que todavía no ha nacido de nuevo, gente que todavía está en ese proceso de si quiere o no seguir a Jesús, ahí yo aplico ese patrón. Miró, amó y dijo. Pero luego tenemos el Timoteo, que es el discípulo. Y hay un pasaje en Hechos capítulo 16, si no me falla la memoria, donde la Biblia dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Mm. Y para mí ese siempre ha sido un cuadro
de una relación discipular saludable, la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo son el modelo perfecto de discipulado después de Jesús con sus discípulos. Y yo una vez le pregunté al Espíritu Santo por qué Pablo circuncidó a Timoteo, si acababa de salir del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 y la Sí. conclusión del concilio había sido no tienen que circuncidarse. Y Timoteo era mitad griego, mitad judío, entonces él no tenía que circuncidarse. Pero Pablo decide circuncidarle. El Espíritu Santo me mostraba en ese contexto que la relación discipular exige o eh, necesita o requiere de circuncisión, es decir, requiere yo como quien estoy siendo discipulado por alguien más, voluntariamente decido exponer lo más íntimo de mi ser para que esta persona me ayude a remover lo que me sobra. Porque eso es la circuncisión. Pues gráficamente la que Pablo le hizo a Timoteo, pues sabemos que es una circuncisión en todo el sentido de la palabra, pero la Ajá, circuncisión del corazón es una circuncisión de quitar lo que nos sobra. claro. Y en ese contexto, cuando yo camino con alguien que es un discípulo de Jesús, iba a decir mi discípulo, pero yo estoy tratando de eliminar eso de mi lenguaje porque yo no pienso que nosotros debamos decir mis discípulos, son los discípulos de Cristo que caminan conmigo en Contigo. este tiempo, Ujú. ¿sí? Yo siento que como pastor y como líder, yo en ocasiones soy esa persona que Dios usa para ayudar a remover lo que a esta gente le sobra. Y la circuncisión duele, Ok. ¿sí? Duele y es vergonzosa porque te toca mostrar tu intimidad. Entonces, por eso volvemos a lo mismo y en estos días yo hice una publicación que está por ahí en mis redes sociales que dice, ¿cómo es que dice? La tengo piñada o amarrada. Dice, no se puede disipular a quien no quiere ser un discípulo, ¿sí? Y al final es que cuando yo voy a forzar a alguien al discipulado, se va a sentir abusado. Y a veces los pastores queremos a Así. la fuerza discipular a la gente. Y por eso la gente dice, pero me siento abusado. Claro, porque discipular es un proceso donde tiene que haber vulnerabilidad, donde tiene que haber intimidad, donde tiene que haber transformación, donde tiene que haber confrontación. Y si yo cojo a alguien de la multitud y lo meto en un proceso discipular a la fuerza, él va a decir, me están maltratando, me están abusando. El discipulado es un llamado que Jesús hizo y que tiene que haber una respuesta voluntaria donde yo digo, yo voy a seguir a Jesús y estoy Claro. dispuesto a despojarme de lo que tenga que hacer. Y en ese proceso confío en esta persona, en esta etapa de mi vida, como la que Dios ha puesto para acompañarme y guiarme mientras yo crezco y maduro, porque en últimas yo pienso que uno no necesita perpetuamente un líder. Yo pienso que uno perpetuamente tiene que estar en relación con el cuerpo de Cristo, pero por eso yo no creo, y perdóname si me meto en un terreno que no corresponde, pero yo no creo en la paternidad espiritual. Yo creo en, a ver, voy a decir eso mejor. Yo creo en el corazón paternal de Mm. uno hacia las personas que Dios le ha dado a su cuidado, pero yo no creo que ellos tengan que verme como el papá, como Mm. el padre, como que ese fue el que me dio a luz o como ese es mi papá y papá solo hay uno. No, yo creo que la gente viene y la gente va. Y el problema de la idea de la paternidad espiritual es que me genera como un vínculo Me de pertenece. codependencia. Y Y eso es bien nocivo y esa es otra bandera roja. Cuando yo veo un lugar donde la- el pastorado se quiere hacer paternal, como "Ah, estos son papá y mamá y nosotros somos los pollitos que vamos detrás de papá y mamá por el resto de nuestra vida", yo no creo que funcione de esa manera. Yo creo que yo tengo unas personas bajo mi cuidado y tengo un corazón paternal hacia ellos. Tengo un amor de padre, pero no soy su papá. Simplemente amo como un papá. Es diferente. y eso creo que es súper importante y también creo que es una línea bien difícil de entender, que no nos pertenecen, no son de No, nosotros. Y no y nos eso, pertenece. claro que obviamente no, eso no va a justificar a que yo vea que gente se vaya de la iglesia y diga: "Ah, pues que se vaya, no son míos". No, obviamente creo que hay que hacer un análisis, que dañamos o algo. Entiendo que las iglesias no son para todos, o sea, mi iglesia no es para todos, pero sí debemos de tener un corazón, seguro de decir: "No, ellos no son míos, son del Señor". Y es difícil, es un reto. Y
Híjole, Felipe, yo puedo escucharte mucho tiempo. Ha sido una conversación hermosa, retadora, crítica, constructiva. Pero quiero que tú no, le hables a este público, quiero invitarte a decir qué pasa, qué voy a hacer si estoy en una iglesia así. ¿Qué características son que, digamos, podemos trabajar en ellas y estoy en una iglesia, pero qué características a lo mejor oye, no puedes estar en esta iglesia? O sea, realmente, qué difícil decirlo así, pero creo que sí hay iglesias que no deberían de existir. Creo que hay pastores que no deberían de ser pastores. Me duele decirlo así, y no lo digo desde un punto superior, lo digo desde un dolor, desde una realidad que vivimos, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿qué hacemos si estamos en una iglesia como la que hemos estado describiendo con estas red flags? ¿Qué invitarías a la iglesia? ¿Qué pasos se pueden hacer antes de quizás ya salir corriendo? sí, ¿Qué hay que dialogar? ¿Qué hay que reflexionar? ¿Y qué hay que considerar si vemos algo de esto dentro de nuestra comunidad? ok, bueno, yo pienso que sí, sí, a ver, voy a empezar, voy a irme un poquito más atrás y voy a decir, ¿por qué yo empecé a escribir de esto y a hablar de esto? Pues porque al final yo ya estoy sano, sí, yo no soy perfecto, todavía hay cosas que me duelen, todavía hay cosas que pienso y digo, pero ¿por qué permití esto? Todavía a veces me da un poquito de coraje Mm, cuando pienso en las personas sí, que me explotaron y que me abusaron, pero nunca mi motivación ha sido como voy a exponerlos. De hecho, yo nunca he hablado de ellos, nunca he mencionado sus nombres, nunca he hablado de quiénes son. Claro, hay gente que me conoce y conoce mi historia, que suma, resta, multiplica, divide y pues concluye, pero eso ya no es mi problema, ¿sí? Pero al final yo empecé a hablar de esto porque cuando yo viví este último proceso que viví, yo no me di cuenta del abuso y del maltrato y del daño que se me había causado hasta que alguien externo me lo hizo notar, me lo hizo evidenciar. E increíblemente fue un abogado porque por unos temas de dinero y de unos temas, digamos, ahí complejos, migratorios, como te dije, es un poquito mm, sensible hablar de algunos temas, pero por algunos temas de esa índole a mí me tocó buscar consejo legal, pero yo no estaba pensando yo no era consciente de lo que, sino que yo lo que estaba buscando era cómo puedo resolver este problema y esta persona me dijo, lo que usted está viviendo se llama así, así y así, y eso tiene un nombre y legalmente esto tiene un término y hay unas leyes que lo amparan y tata, y empezó a explicarme esto y mi primera reacción fue, no, yo no he vivido eso. O sea, yo estaba en negación mm, y mucha gente está en negación. Es más, hay gente que me ataca a mí en las redes sociales que yo sé que está siendo abusada y me atacan, mm, defendiendo a su pastor, defendiendo a su líder, porque están metidos en ese sistema. Y cuando tú estás, creo que hay un síndrome, yo no pues, puedo estar diciendo una bestialidad, pero creo que hay un síndrome que es como el síndrome de Estocolmo, que es cuando el secuestrado se enamora de su ujú. secuestrador o una cosa así. Y yo creo que eso pasa mucho, gente que está siendo abusada y maltratada por estos ministerios y por estos líderes y ahí donde les toquen a su pastor y a su líder, porque son los primeros en saltar, ellos no necesitan defenderse, ellos tienen gente que los defiende a dos manos. Wow. Entonces, yo pienso que se necesita alguien y se necesitan voces que empiecen a generar esta conciencia. Por eso te dije que sí a este podcast, porque yo no soy muy importante, yo no soy muy famoso, yo no creo nada de eso. Pero sí me piden mucho que haga esto y a mucha gente le tengo que decir, mira, no puedo, no tengo tiempo. Pero cuando tú me dijiste, este es el tema del que quiero hablar, dije, bueno, vamos a hacerle, porque yo me comprometí con ser una voz que ayude a despertar conciencia en la gente y hay dos tipos de personas que yo quiero que generen conciencia, los abusados y los abusivos.
Y yo creo que mis publicaciones pueden llevar a una de dos, a que alguien que está en un sistema así diga, oye, yo no me había dado cuenta, pero yo estoy en algún lugar así, déjame reflexionar un poco más, déjame investigar un poco más. Y entonces ahí viene la primera respuesta. Si es una persona que está en un lugar y tal vez siente que está siendo abusado, que muchas de estas banderas rojas están allí y con una mirada objetiva termina concluyendo, oye, sí, esto no, Dios me está abriendo los ojos. Yo le invitaría a que busque un consejo externo, ¿sí? Mm, Eh, Alguien que esté afuera, ujú, porque es que alguien de adentro te van a decir, no, eres Jezabel o eres un rebelde o lo que sea. ujú, Y pues a tus autoridades tú venir y decirle, mira, es que yo vi un video y yo siento que este es un lugar abusivo. Yo no creo que haya un líder que tenga la humildad para agacharse, y menos si lo es. Pero aún suponiendo que no lo sea, yo creo que a nadie le gusta que vengan y le digan en la cara, oye, yo creo que tú eres un abusador o que tú... Es un tema muy complejo, muy sí. delicado. Yo creo que hay que buscar a alguien externo, neutral, y pedir un consejo y decirle, mira, yo estoy viendo esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que esto es abuso? ¿Crees que es un caso aislado? ¿Tú crees que esto...? A mí hay gente que me ha escrito y, y me he tomado el tiempo de leer sus historias en Instagram, sobre todo que me escriben por interno. Y, y mucha gente yo le he dicho, mira, sabes que yo no creo que eso sea abuso espiritual. Yo creo que es una mala experiencia que tuviste y no me parece que eso sea un patrón. Mm, ok. Creo que no podemos enmascarar todo como abuso, hay que Ujú, tener cuidado con eso. O sea, hay que ser muy objetivos, pero por eso yo digo, hay que buscar a alguien que sea sabio y que te ayude a centrarte y decir, ¿sabes qué? Sí estoy viviéndolo. Y si sí, pues yo pienso que hay que salir de ahí, porque esos sistemas son muy complejos de confrontar. Uno no, o sea, normalmente si te pones a enfrentarlos vas a salir, decimos en Colombia, fue por lana y salió trasquilado, ¿sí? O sea, eh, es muy difícil. Yo no me pondría a enfrentar un sistema de esos, ni yo simplemente me levantaría, tomaría mis cosas y de la mejor manera, mira, me voy sin hacer mayor daño, sin hacer mayor ruido, sin buscar una retaliación directa. Ahora, hay muchos tipos de abuso espiritual, hay abuso emocional, psicológico, hay abuso sexual, hay abuso físico, hay abuso con afectación económica. Cada caso toca mirarlo de manera aislada y con la gravedad del caso y habrá claro. casos donde sí se recomiende denunciar y habrá casos donde sí se recomiende exponer y habrá casos donde sí se recomiende tomar medidas, pero en muchos es simplemente no me han hecho nada grave, simplemente me estoy dando cuenta que esto no es saludable, pues ¿para qué sigo aquí? ¿Sí? Ahora, no podemos dejar de lado la oración más importante y es Espíritu Santo, ¿tú qué quieres que yo haga con esto? Mm, Este es un lugar saludable que se está dañando, estos son eventos aislados, pero son banderas rojas que hay que prestarles atención. Me estás revelando algo, quieres que yo sea parte del cambio, quieres que vaya y lo hable, porque muchas iglesias nacieron bien y se desviaron en algún momento. La historia que yo escucho una y otra vez, Ana, es, pero es que ese pastor no era así al principio, o es que este ministerio no era así al principio. ¿Qué pasó? Algo pasó en el camino. Y yo creo que muchas veces hay gente que está alrededor que es cómplice de no hablar a tiempo, de no actuar a tiempo, de no advertir a tiempo, y ya después llega un punto donde es demasiado tarde. sí, Entonces, si uno está en un lugar que uno conoce a los pastores, conoce al liderazgo, conoce el corazón y simplemente está empezando a ver ciertos patrones que algo cambió, algo pasó, a lo mejor sí hay que actuar. A lo mejor hay que decir, pastor, lo invito a almorzar, quiero hablar con usted y estoy muy preocupado, vi esto. Y a partir de ahí, si la respuesta es que te rechazan, que te empujan, que te cuestionan, que te atacan, ok, está bien, tomo mis cosas y me voy y no pasa más. Pero a lo mejor que pase algo bonito, qué tal que pase algo donde ese líder o ese pastor diga, oye, gracias por hacerme ver esto, yo no lo había notado, mm, qué complicado, vamos a buscar ayuda o vamos a buscar, no creo que sea imposible, ¿me entiendes? Yo creo que, como yo siempre digo, hay gente que abusa a otros, pero hay unos que lo hacen a propósito, saben que lo están haciendo y se lucran de eso, o crecen a partir de eso, y hay otros que no lo saben.
Y ahí viene el segundo grupo. Y es, yo le pido a Dios cada vez que publico algo, Señor, que esto le llegue a alguien que esté haciendo esto y que se sienta redargüido y confrontado. Que se Claro. incomode, sí, que se Ujú. moleste, ok, pero que al final diga, ¿seré yo? ¿Será que yo estoy haciendo esto? ¿Será que yo estoy replicando sistemas que aprendí Ah, y que exacto. me enseñaron? Ujú. ¿Será que yo no sé hacer nada más que hacer iglesia de esta manera, pero hay otra forma, hay otra manera? Y yo creo que eso requiere humildad, valentía y amor genuino por el reino, Amén. porque al final del día, pues puede ser que sea costoso, puede ser que cueste desmontar estructuras financieras complejas, puede ser que sea diluir ministerios exitosos a los ojos del mundo, pero si no estamos haciendo reino a la manera de Jesús, nada de eso se va a sostener al final del día, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo que hay muchos ministerios que van a ser pasados por el fuego y van a ser hojarasca, yo sí creo eso. Y más vale tarde, pero darse cuenta que nunca y decir, pues, ¿qué hacemos? Redirección. A mí me tocó hacer eso. O sea, yo repliqué por mucho tiempo y tal vez no lo dije aquí, pero porque no quiero sonar solamente como la víctima que me abusaron hace 10 años y también ahora. No, no, yo repliqué mucho De lo aprendido, de lo que aprendí. claro. Yo, a mí era el que me ponían a pedir el diezmo, porque yo era según las palabras de mi pastor, cuando usted da, usted tiene una unción para eso, me decían. Y no era una unción, era un discurso manipulador. Yo era Manipulado. un genio para poder pedirle plata a la gente. Entonces, Wow. eh, olvídate, todos somos de alguna manera parte de este sistema y es mi responsabilidad. Por eso yo hoy me levanto y escribo y digo, esto con mis propias palabras voy a ser justo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eh, dice que con la vara con la que mides serás medido. Ok, con esa vara con la que yo escribo, como yo soy pastor y pastoreo una iglesia, yo soy medido. Mm. Y eso es complejo porque es muy difícil, Claro. pero eso me mantiene a mí enfocado y responsable, porque es fácil desviarse. Es fácil cambiar un poquito el discurso para llenar la iglesia, es fácil ajustar un poquito el tono para que la gente dé más dinero, es fácil apretar un poquito que los haga sentir un poquito incómodos para que se comprometan más con el servicio. O sea, yo lo sé hacer, yo aprendí a hacer eso. A mí me enseñaron a hacer eso, a mí me enseñaron a hacer una iglesia exitosa, pero no desde el punto de vista de Jesús, sino Ujú. desde el punto de vista de los sistemas humanos para, para crecer imperios. Y yo no quiero nada que ver con eso. Entonces, si estás en esas condiciones, pues busca ayuda y yo nunca le voy a decir a alguien, pues no, tal vez no nunca, pero creo que han sido contadas las veces que yo le he dicho a alguien, vete de ahí. Mm. Sí, Ok. creo que es una responsabilidad con la que yo no quiero cargar, tampoco me corresponde. Pero sí lo he hecho en un par de ocasiones, como a lo largo de mis años como pastor, tal vez en 2 ocasiones le he dicho a mujeres, divórciate. Mm. Y asumo la responsabilidad, pero lo he dicho. Creo en el matrimonio, creo en preservarlo, pero olvídate, yo nunca le voy a decir a una mujer que la abusan, la maltratan sexual, psicológica y físicamente, mantente fiel a tu marido porque ese es tu ministerio, olvídate. No, jamás, Divórciate, jamás. déjalo. Lo he hecho 2 veces en la vida. Wow. Y asimismo, pues 2 veces o 3 le he dicho a gente, vete de esa iglesia. Ese no es un buen lugar. El resto, cada quien le toca pues preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo, sacar sus propias conclusiones y de todo lo que hablamos acá y de todo lo que ven, tomar lo bueno, desechar lo malo y, pues cada quien va a ser responsable al final del día por su propia alma, ¿no? Claro, claro, porque están los extremos, ¿no? Aquellos que aman a su iglesia y pues se han puesto la camisa de su iglesia y les es difícil. Y claro, existe otro grupo de personas que, como tú dices, me atrevo a decir, no son discípulos y están buscando la iglesia más cómoda, que no confronte, Total, que no me haga crecer, que no me pida, ¿no? Solo que me dé. total, Entonces, total, obviamente, ese tipo de personas, ¿cuál problema cambiarse de iglesia si lo ha hecho reiteradamente sin una razón real? Entonces, hablamos a aquellas personas que
aman a su iglesia, ¿no? Y que a lo mejor les es difícil reconocer que hay algo que no está bien. Y entonces el camino a la sanidad comienza reconociendo el abuso, pero generalmente el abuso nos va a ayudar a alguien externo, rompiendo esta culpa falsa. Y yo quisiera agregar reencontrarte con la gracia de Dios. Es gente que le tiene mucho miedo a ser castigada, a ser, no sé, señalada. Ayer en el grupo de apoyo nos decían, ¿por qué una persona no se va de una círculo de violencia? Hablábamos de pareja, pero quizás aplica, ¿no? Y varias características eran, una era em, que esa persona quedó sin autoestima, ¿no? O sea, pues, una Claro, persona mutilaron emocionalmente, y aquí hablamos emocional y espiritualmente, o a muchas personas no se van por la crítica, por el que van a decir, otras personas no se van porque el ciclo de violencia no, o sea, no es todos los días o todos los domingos, es un ciclo donde igual te enamoro, te hago ver lo hermoso que es Dios y luego te someto, claro, y luego son muchas las razones son muchos. por las cuales a veces seguimos Sí. ahí. Pero yo creo que la responsabilidad de cada uno es cuidar su alma Así y es, al final, mira, los círculos, estos círculos manipuladores y opresivos, estos sistemas, se aprovechan de la carencia de identidad de la gente, así es. el de la necesidad de pertenecer, de ser aceptados. Entonces, es como un imán y personas heridas que encuentran su valor en el servicio llegan a un lugar que los explota para que sirvan, ¿sí? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que explota o del que se dejó explotar porque se sentía valioso mientras lo explotaban? Ujú. Pues un poco de ambos, ¿sí? Claro. Creo que va a ser más severo el juicio de Dios sobre el que está en liderazgo, claro que sí, porque está en autoridad y Ujú. las autoridades tienen una mayor responsabilidad, tenemos una mayor responsabilidad, ¿sí? Pero al final cada quien también es responsable de asumir, oye, eh, por ejemplo, en todo mi proceso, yo identifiqué las banderas rojas, pero yo después de mi proceso me di cuenta que yo muchas banderas rojas las vi a tiempo, pero me hice el loco y seguí adelante porque quería permanecer ahí, porque me convenía financieramente o Ujú. porque lo que sea. O sea, uno es Claro. cómplice y por eso yo no, yo nunca me considero una víctima, ¿no? Yo me considero una persona que pasó por una situación difícil, fui abusado, pero en el proceso permití muchas cosas, he abusado de otros, me he equivocado, he tenido que recorregir, pedir perdón. Es Claro. complicado, pero por eso al final la reflexión es, yo soy responsable por mi propia alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganarse al mundo entero y perder su Ujú. alma? En otras palabras, es tu decisión. Si pierdes tu alma es tu responsabilidad, no Claro. la de nadie más. Porque sobre toda cosa guardada, Guarda. guarda tu alma, tu corazón, es lo mismo, ¿no? Alma, mente, corazón en la Biblia son sinónimos, está hablando de lo mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu ser. Sí, No hay el nada centro que de debas mando. proteger más. Claro. Y yo conozco personas que cuidan más su carro que su alma, cuidan más su casa que su alma, cuidan más su computadora que su alma. Hay Ujú. que cuidar nuestra alma. Amén. Y el guardián de nuestra alma somos nosotros mismos. ¿Sí? Claro. Felipe, creo que has concluido de una manera hermosa, pero no sé si quieras ir cerrando con tus últimas palabras para alguien que esté escuchando y que en esa esperanza de llegar a gente que ha sido víctima o que está recibiendo ese abuso, o pastores y pastoras que justo viven un patrón tan sutil que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. eh, ¿Cuáles serían tus tu mensaje final o tu conclusión de esta charla? Pues yo creo que todo está dicho, solamente quisiera cerrar con un mensaje de esperanza para quienes me están escuchando en general. Hay personas que pueden estar
escuchándome porque han sido víctimas de abuso y les pareció interesante este tema y ver qué estamos diciendo. eh, y sienten que ya no hay esperanza, dicen yo nunca más voy a volver a una iglesia, yo nunca más voy a volver a creer en... ¿no? Dependiendo de dónde viene el abuso, lo normal es que el abuso te lleva al desuso. Entonces, si me abuso una iglesia, nunca más vuelvo a una iglesia. Si me abuso un pastor, nunca más voy a tener un pastor. Si me abuso un hombre en el matrimonio, yo nunca más me voy a volver a casar. Si el abuso fue sexual, yo nunca voy a volver a tener sexo. Eh, el abuso lleva al desuso, pero la sanidad no está en el desuso. Así es. La sanidad está en el uso correcto y toma tiempo, pero hay esperanza. Lo que les quiero decir es, cualquiera haya sido su experiencia de abuso, tómense el tiempo que necesiten, no hay que correr. No hay, si fuiste víctima en una iglesia, no tienes que correr a meterte en la primera iglesia que encuentres porque es que hay que congregarse y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, no dejes que eso te meta culpa, tranquilo. Yo estuve 2 años y medio por fuera de la vida espiritual de la iglesia por el abuso que viví. De pronto un poquito más de lo que debería, pero Dios fue tan hermoso que me puso a trabajar en una empresa donde mi jefe era cristiano y me modeló a Cristo fuera de la iglesia. Entonces, yo pienso que hay que darse gracia y esperar ese encuentro con la gracia. Pero ese encuentro llega porque Dios nos tiene marcados, Dios te tiene marcado con un propósito, Él te llamó, Él te escogió, Él te amó, Él dio su vida por ti. Así que yo creo que hay esperanza para todos, sin importar lo que hayamos vivido. Pero en algún momento, por eso te estoy diciendo, no hay que correr, esto no es para traerle peso a nadie y decirle tienes que hacerlo ya. En algún momento de ese viaje y de ese proceso de sanidad, Dios te va a pedir que reconectes con aquello que te hirió. No estoy hablando de la persona, estoy hablando del género que te hirió. Si te hirió una iglesia, en algún momento Dios va a decirte hay que reconectar con la iglesia, una saludable, porque la experiencia correcta es lo que hace que haya un cierre completo del proceso de abuso. Es decir, en otras palabras, aquello que te hirió es típicamente lo que Dios utiliza para terminar de sanarte. Si fue el matrimonio, en algún momento va a venir alguien y una buena relación termina de sanarte. No estoy diciendo que sea así en todos los casos, porque entonces estaría diciendo que todo el que pasó por un divorcio se tiene que volver a casar, por ejemplo. No necesariamente. Pero creo que en la mayoría de los casos volver a exponerme al modelo correcto de aquello que me hirió produce una sanidad espectacular. Y a mí me ha pasado y me está pasando en este momento. Hoy hago parte de una familia de fe maravillosa. Mis pastores son hombres, un hombre y una mujer bellísimos, humanos, llenos de defectos, pero no son abusivos, no son, y eso me ha producido una sanidad, ver que sí hay gente de verdad que ama a Dios y que ama a la gente y que no todos los pastores son unos abusivos y que se empiezan a desmitificar muchas de esas ideas que se vienen como consecuencia de la experiencia dolorosa. Entonces, como siempre me extendí un poquito más, pero mis palabras finales es, hay esperanza y simplemente denle tiempo a la gracia de Dios y permítanse el proceso, pero con intencionalidad. No lo abandonen porque es una mentira creer que el tiempo lo sana todo. El tiempo no lo sana todo. El tiempo más el Espíritu Santo más mi intencionalidad y mi disciplina terminan produciendo la sanidad que estamos necesitando. Claro. Gracias, muchas gracias, Felipe. A mí me encantaría, les decía a las mujeres ayer en nuestro grupo, si yo pudiera pedirles perdón en nombre de aquellos abusadores, de verdad, y lo reciben, de verdad, perdón, verdad, perdón, eh, pues por fallar, por usar el nombre de Dios y una mala exposición de la Biblia para romper el corazón y para someter de una manera incorrecta, porque el Sí. cristianismo nos hace libres, Jesús nos hace libres, el cristianismo no tiene por qué ser una carga. Jesús dijo que su carga era ligera, su yugo era fácil y de pronto nos hemos encargado de hacerlo tan complicado, tan difícil, cuando Él nos invita a ser libres, a experimentar el amor. Creo que mi invitación es a ese reencuentro, ¿no? Mm,
con la gracia y el amor y, y saber que en Cristo ya no hay condenación, como dice su palabra. Entonces, Dios nos permita o Dios te permite experimentar esa gracia y esperamos seguir hablando de esto. Felipe, amenazo con volverte a invitar. Espero que estés disponible. Y solo por último, dinos tus redes sociales para que la gente te busque, bueno, te vea, te lea, y pueda seguir aprendiendo de esto. Platícanos de tus redes y nos estamos despidiendo de este Sí, espacio. Felipe Echeverry, así de corrido, sin puntos, sin nada, en Instagram. Y normalmente de ahí, entonces, pues, si uno va a la biografía, entonces ahí hay un enlace para la iglesia que pastoreo en Orlando. Si alguien está en Orlando, Florida, y de repente le llama la atención o conocen a alguien en Orlando y les parece que puede ser un buen gesto invitarlos a que nos conozcan. Y Marte.podcast es el podcast que yo tengo hace ya 2 años y medio, un episodio semanal de 20, 25 minutos, 15 minutos de todos los temas. Le puse Marte porque no hablo de nada, no es como un podcast de finanzas o un podcast de teología o un podcast de discípulo, hablo de todo. Ahí sí hablo un poquito. De repente un día me pongo a hablar de el noviazgo, otro día de consejos financieros, otro día de marketing, otro día de los ángeles, otro día de los demonios. Ayer, hoy salió el abuso espiritual, hoy salió el episodio de abuso espiritual. Pero es un monólogo, no es como tu podcast que está muy chévere porque es entrevista, sino el mío es un monólogo. Yo me siento a hablarle a la cámara, que eso es lo único que yo sé hacer, hablar. Em, y luego, pues ahí hay otros proyectos. Tengo un sitio que es Patreon, patreon.com/Felipe Echeverry. En Patreon tengo pues opciones para que personas me ayuden con $1 al mes, con $5 al mes o con $25 al mes y entonces les doy mentoría. Pues hay gente que dice, oye, yo quiero tener un espacio contigo de mentoría, que me apoyes. Entonces, ok, $25 al mes y pues no es que como que cobro por eso, sino es como, si valoras el tiempo, pues valoras mi ministerio. Ese nivel le permite a las personas tener como una sesión de 1 hora mensual conmigo, que a veces son 2 horas, pero pues tratamos como sea una vez, un Zoom, una vez al mes personalizado, para hablar del tema que quieran. Ahí sí ya es a discreción. Tengo pastores que me preguntan consejos sobre cómo hacer su iglesia o cómo manejar un problema en su iglesia, y tengo personas que me preguntan por sus problemas con su jefe, personas que me preguntan por temas de adicciones, y pues yo trato desde la sabiduría que Dios me ha dado de acompañar en esos espacios. Entonces, bueno, eso es básicamente, Ana, gracias por tu tiempo. Vamos a ver cuál es el fruto de este episodio y con el tiempo tú me dices cuál es el fruto, y si hay un fruto bonito, pues podemos considerar volvernos a ver. Pues creo que eso es lo más importante, que haya un fruto. Claro. Eh, Gracias creo que te van a salir como 3 episodios porque esto Sí, estuvo un poco. larguísimo. No, pero está excelente. Muchas gracias. Creo que yo te debo como $50 entonces. No, 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 para nada. No me debes nada. Pues muchas gracias por este espacio, nuevamente, y estoy segura que llegará a los corazones heridos y espero que también esto los llene de esperanza y de saber que Dios está listo para ser un refugio y sanar las heridas de aquellos que han abusado espiritualmente. Así que Amén. pues esto fue Teología. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Que el Señor les bendiga y estamos en contacto. Gracias.